Había una época en que su vida parecía transcurrir sin más que el gris de la rutina. Nacido en un pequeño pueblo donde las montañas parecían abrazar el horizonte. Daniel Gómez había crecido con la idea de que el esfuerzo era la única vía hacia el éxito. Como muchos, había sido criado en una familia humilde, donde el trabajo duro se consideraba la mayor virtud. Su infancia estuvo marcada por la necesidad, por la lucha constante por llegar a fin de mes, pero también por el amor de unos padres que lo alentaron a no rendirse. A pesar de las adversidades, él siempre encontró consuelo en la promesa de que, con el tiempo, sus sacrificios darían frutos. Sin embargo, la vida no siempre cumple sus promesas. Se mudó a la ciudad en busca de un futuro mejor, llevando consigo la esperanza de que su esfuerzo sería recompensado. A pesar de estudiar durante largas horas y trabajar en turnos interminables, las recompensas nunca llegaron. Cada día se volvía más opaco. Cada paso hacia adelante, una lucha contra la inercia del destino. Daniel se encontraba atrapado en un ciclo sin fin, rodeado de compañeros que, al igual que él, trataban de encontrar su lugar en el mundo. Pero sin éxito. El matrimonio con Laura, la mujer con la que había soñado construir una vida, llegó a su vida como una esperanza. Pero pronto, la esperanza se desvaneció, como una estrella fugaz que ilumina el cielo por un breve instante antes de extinguirse en la oscuridad. Casarse con Laura no fue un acto de amor, sino más bien una obligación. Un paso que parecía necesario en el guión de la vida. El amor, que alguna vez había imaginado, nunca floreció, y lo que al principio parecía una relación sólida, se desmoronó lentamente bajo el peso de la indiferencia y el cansancio. Cada día era una lista interminable de tareas por hacer, trabajar, pagar las cuentas, mantener la casa, y lo que antes había sido una fuente de esperanza, ahora se convertía en una prisión. Laura, su esposa, se volvía cada vez más distante, como una sombra que se alejaba más y más de su vida. Las noches solían ser silenciosas. Las conversaciones se reducían a simples intercambios de palabras. Las caricias se desvanecían y el deseo, si alguna vez existió, ya no quedaba. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Daniel llegó tarde a casa, después de un largo día en el trabajo. Agotado por la rutina, abrió la puerta de su hogar, pero lo que encontró lo dejó paralizado. La casa estaba vacía. Un vacío helado le atravesó el pecho cuando vio que sus cosas ya no estaban allí. La mesa estaba vacía, las sillas, ausentes, los muebles, que una vez fueron testigos de su vida juntos, ya no estaban. En su lugar, solo quedaba un eco de lo que alguna vez había sido su hogar. Sintió una punzada de incredulidad. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que había ocurrido. No podía entenderlo. En su mente se repetían una y otra vez las preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Laura? ¿Cómo era posible que todo se hubiera desvanecido tan rápidamente? Subió las escaleras, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. La habitación, que antes había sido un refugio de amor, ahora se encontraba vacía. Solo quedaba una pila de ropa amontonada en el suelo. El olor a orina impregnaba el aire. Una visión repulsiva que le dio la sensación de que algo estaba podrido en su vida. En un acto reflejo, el cansancio y la desesperación lo llevaron a vomitar sobre la pila. No podía pensar, no podía razonar. El dolor lo había cegado. El día siguiente no trajo ninguna claridad. Despertó con la peor resaca de su vida. Su cuerpo adolorido por la caída en la que se encontraba, tanto física como emocionalmente. Su mente todavía estaba atrapada en el caos de la noche anterior. Cuando salió al garaje, vio que el coche de Laura ya no estaba allí.
La certeza de que había sido abandonado se instaló en su pecho como un nudo que no podía deshacer. Al regresar a la cocina, pensó que tal vez un café ayudaría a calmar su mente. Pero no había café. Laura, la mujer con la que había compartido tantos momentos, se había llevado hasta eso. El vacío se hizo aún más profundo. Y fue en ese momento, mientras buscaba respuestas en su mente, cuando vio la nota en el mostrador. La tomó entre sus manos temblorosas y comenzó a leer. Jim, hemos estado casados por casi 14 años. En ese tiempo, te has convertido en un perdedor. No eres un buen esposo, ni un buen proveedor, ni un buen amante. Eres egoísta y solo te preocupas por tus propias necesidades. Me mudé con mi amante y me pondré en contacto con un abogado para comenzar el proceso de divorcio. Las palabras parecían apuñalarlo. Cada frase era un golpe directo a su alma. Ya no había dudas. Laura se había ido. La mujer con la que había compartido toda su vida había decidido irse. Sin explicaciones. Sin más. El amor que había sentido alguna vez por ella se transformó en un torbellino de dolor y odio. No le importó la casa, ni el dinero, ni el futuro. Lo único que importaba era que él ya no valía nada. Y eso, era lo peor de todo. Su vida, que ya había estado marcada por la soledad y la frustración, se desmoronaba aún más. Ahora, no tenía a nadie. Estaba solo en el mundo. Y mientras se dirigía hacia el bar, con el sabor amargo de la traición en su boca, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada. Nadie más que su propio dolor. En ese bar, mientras vaciaba su copa tras copa, comenzó a preguntarse si alguna vez lograría encontrar la paz. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Su vida estaba rota, y él, un hombre sin rumbo, comenzaba a darse cuenta de que había perdido no solo a Laura, sino a sí mismo en el proceso. El bar se convirtió en su refugio, un lugar donde el dolor se desvanecía, aunque solo fuera temporalmente, y mientras los días pasaban, Daniel se sumergía en el alcohol, buscando escapar de la realidad que no podía enfrentar. Pero, al final, no importaba cuántas copas bebiera. Nada podría borrar la sensación de vacío que sentía en su corazón. La vida de Daniel ya no era la misma. Había pasado de ser un hombre casado, un esposo que alguna vez creyó en las promesas de amor eterno, a un hombre sin rumbo, flotando en un mar de alcohol y decisiones impulsivas. La carta de Laura, fría y directa, seguía ardiendo en su mente como una marca de fuego. Sentía que cada palabra se clavaba más y más en su pecho. Como un recordatorio constante de su fracaso. No solo como marido, sino como ser humano. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Daniel no podía ir a su trabajo. No podía enfrentarse a la mirada de sus compañeros. Ni siquiera a la suya propia. Su departamento se convirtió en un refugio de oscuridad, con la luz apagada casi todo el día, solo iluminado por la luz tenue de las pantallas de televisión que dejaba encendidas sin ninguna razón. La nevera estaba vacía, igual que su alma. Los días se alargaban y las noches parecían más largas. Solo el sonido del reloj sobre la pared lo mantenía conectado a la realidad. Un sonido repetitivo, monótono, que se mezclaba con el murmullo de sus pensamientos oscuros. Daniel ya no sentía nada. El dolor de la traición se había convertido en una costumbre. Una cicatriz que se había formado tan profundamente que dejó de doler. No le importaba nada. La vida le había dado un golpe tras otro. Y ahora solo le quedaba el consuelo de la botella. La única compañera que no lo abandonaba. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, Daniel despertó con la resaca más fuerte de su vida. Su cuerpo estaba tenso, adolorido por la resaca y la mala postura en la que había dormido. Al abrir los ojos, vio la luz de la mañana atravesar las cortinas,
pero no se movió. No quería levantarse. No quería enfrentarse a otro día en el que todo lo que tenía era el recuerdo de un amor perdido. Una vida que ya no existía. Se levantó lentamente, arrastrando los pies como si el simple acto de caminar fuera una carga demasiado pesada. Su mirada se perdió en el vacío de su apartamento. El silencio era abrumador. Se acercó al espejo, observando su reflejo. Un hombre que no se reconocía. La barba crecida, los ojos hinchados por la falta de sueño y el cansancio emocional. La ropa arrugada y sucia, como si se hubiera rendido ante sí mismo. Todo lo que había sido antes se había desvanecido. Y ahora quedaba solo un hombre roto. Una sombra de lo que alguna vez fue. De repente, su teléfono sonó, cortando el silencio. Miró la pantalla. Era el abogado de Laura. Daniel sintió que el estómago se le encogía, como si la llamada fuera la última sentencia que debía enfrentar. Contestó, pero no pudo articular palabra alguna. El abogado le habló con calma, como si tratara con un niño. Le explicó que Laura había iniciado el proceso de divorcio formalmente, y que pronto recibiría los papeles legales. Esas palabras, frías y clínicas, lo sumieron más profundamente en la desesperación. La conversación terminó en cuestión de minutos, y Daniel volvió a colgar el teléfono, dejándose caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. El divorcio no era una sorpresa, pero escuchar a alguien hablar de ello de forma tan impersonal lo hizo sentir aún más vacío. Un año atrás, cuando Laura todavía estaba a su lado, jamás hubiera imaginado que todo terminaría así. Jamás había imaginado que se convertiría en una sombra de sí mismo. En un hombre que no tenía ni la fuerza ni la voluntad para pelear por lo que alguna vez creyó que era su vida. En ese instante, una extraña sensación de impotencia lo invadió. No podía entender cómo todo había llegado a este punto. Había perdido su trabajo, su hogar, su esposa, y ahora, incluso su dignidad, pero lo peor de todo era que no podía encontrar la fuerza para levantarse. Para cambiar las cosas. Estaba atrapado, como un animal herido que se arrastra por el suelo, sin fuerzas para luchar, pero sin capacidad de morir. Daniel pasó los siguientes días como si estuviera en una especie de trance. No podía salir de su propio círculo vicioso. Salía a la calle solo para comprar más alcohol, pero cuando regresaba a su apartamento, el vacío lo abrazaba de nuevo. Era como si todo lo que había conocido estuviera desmoronándose a su alrededor. Y él no pudiera hacer nada para detenerlo. La vida se había convertido en una película triste, con un protagonista que no sabía qué hacer con su papel. Hasta que un día, algo cambió. No fue un momento dramático, ni una epifanía, fue más bien como una pequeña chispa. Un atisbo de algo que aún quedaba en su interior. Algo que aún podía despertar. Estaba sentado en su sofá, mirando a través de la ventana, cuando vio a una mujer paseando por la calle. No era nada especial, una mujer común con su perro. Pero algo en ella lo hizo detenerse. Era como si, por un instante, su mundo hubiera cobrado vida de nuevo. La mujer sonrió al pasar. Y esa sonrisa le hizo pensar en algo que hacía mucho tiempo había olvidado. La capacidad de sonreír. De vivir. Esa tarde, Daniel decidió dar un paso. No sabía qué lo había impulsado. Si la frustración de ver su vida desmoronarse o la simple necesidad de sentir algo. Pero algo en su interior le dijo que ya era hora de cambiar. No se trataba de una solución mágica, ni de una salida rápida. Sabía que el camino sería largo, que no sería fácil. Pero algo dentro de él despertó. Una chispa de esperanza. Una oportunidad para empezar de nuevo. Al día siguiente, se levantó temprano, tomando una ducha fría que lo sacudió de su letargo. Se puso ropa limpia,
algo que no había hecho en mucho tiempo. Y salió de su apartamento. No tenía destino fijo, solo caminaba sin rumbo, dejando que la ciudad lo envolviera. Su mente seguía ocupada. Pero esta vez no era por la tristeza ni la desesperación. Estaba pensando en lo que tenía que hacer para reconstruir su vida. Para encontrar una razón para seguir adelante. A medida que caminaba por las calles de la ciudad, Daniel se dio cuenta de algo. El mundo seguía girando. La vida seguía fluyendo a su alrededor. Y él no podía quedarse atrás. No sabía si alguna vez lograría encontrar la paz. Ni si alguna vez volvería a ser el hombre que fue. Pero, por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él le decía que valía la pena intentarlo. Las semanas siguientes fueron un desafío. Daniel encontró un nuevo trabajo en una tienda de bricolaje. Algo que nunca había imaginado hacer. Pero que le dio un propósito. Poco a poco, se fue reconstruyendo, enfrentando los fantasmas de su pasado con una mezcla de miedo y determinación. Los días pasaban, y aunque la herida seguía abierta, aprendió a vivir con ella. Aprendió a caminar con las cicatrices que había dejado la traición. Y aunque aún le dolía, se dio cuenta de que podía soportarlo. Un día, mientras caminaba por un parque, vio a un hombre de mediana edad sentado en un banco, mirando al vacío. Algo en su postura le pareció familiar, como si él mismo estuviera viéndose a través de los ojos de ese hombre. Se acercó y, sin pensarlo, comenzó a hablar con él. La conversación fluyó fácilmente, como si el dolor que ambos compartían los uniera. Ese encuentro fortuito marcó un punto de inflexión en la vida de Daniel, quien comprendió que no estaba solo en su sufrimiento, que otras personas también luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Así comenzó un nuevo capítulo en su vida. No estaba curado, pero había aprendido a caminar nuevamente. Había encontrado una razón para seguir, una chispa de vida que lo impulsaba hacia el futuro. Y aunque sabía que el camino aún sería largo, al menos ahora tenía la voluntad de recorrerlo. Daniel Gómez ya no era el hombre derrotado que había sido hace un año. Había aprendido a levantarse de nuevo, a encontrar la fuerza en su propio dolor, y a seguir adelante. La redención no llegó de inmediato, pero con cada paso que daba, se acercaba más a un futuro en el que, algún día, podría mirar atrás y decir, lo logré. Con el tiempo, Daniel se dio cuenta de que la vida no era solo lo que había perdido, sino también lo que aún quedaba por ganar. Su trabajo en la tienda de bricolaje comenzó a darle una estructura. Algo que había estado buscando sin saberlo. Al principio, parecía solo un escape, un simple lugar donde pasar las horas. Pero conforme los días pasaban, ese trabajo le ofreció algo más que solo un salario. Le brindó una sensación de propósito. No era mucho, pero era un inicio. En ese entonces, todo lo que necesitaba era empezar de nuevo. Cada mañana, se despertaba con el dolor de las cicatrices invisibles de su alma, pero se obligaba a levantarse. No había vuelta atrás. No podía darse el lujo de dejarse arrastrar por la desesperación de nuevo. Así que, con esfuerzo, Daniel se sumergió en su rutina diaria. El rostro de Laura flotando en su mente de vez en cuando, pero ya sin el peso de la ira que antes lo ahogaba. La tristeza seguía allí, sí, pero ahora tenía algo que lo empujaba a seguir adelante. Un día, mientras descansaba en el parque cercano a su casa después de su turno en la tienda, Daniel vio a una niña pequeña. Estaba sentada en un banco, su rostro un tanto triste, observando a su alrededor con una mirada que él reconoció de inmediato. Esa tristeza silenciosa que él mismo había llevado por años. En su interior, algo lo impulsó a acercarse. No sabía por qué,
pero sintió una conexión inexplicable. Se acercó a la niña, quien, al principio, lo miró con desconfianza. Daniel, con una suave sonrisa, se sentó a su lado. No había prisa en sus movimientos. No había necesidad de palabras. De alguna manera, algo en el aire entre ellos parecía hacerlos entenderse. Aunque no se dijeran nada. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Daniel, sin esperar una respuesta inmediata. La niña asintió lentamente. Pero no dijo nada. Su rostro, aunque pequeño, llevaba una carga de sufrimiento que Daniel conocía bien. No era la primera vez que veía esa mirada perdida. Pensó en Bella, la pequeña que había encontrado en Starbucks hace meses. Y se preguntó si la niña a su lado también llevaba consigo una historia de sufrimiento. De abandono, tal vez algo tan profundo como el dolor que él había sentido. Daniel se quedó con ella por un rato, compartiendo un silencio que se sentía como un alivio para ambos. Después de un tiempo, la niña comenzó a hablar. Su voz tímida y vacilante. Mis papás no vienen. Ya no vienen. Las palabras, tan simples y tan dolorosas, rompieron la barrera entre ellos. Daniel sintió una punzada en su pecho. No era lo mismo que lo que había vivido con Laura. Pero el sufrimiento de esa niña. Esa incomodidad en su mirada. Lo tocó profundamente. Esa misma sensación que había tenido cuando lo abandonaron. Esa misma sensación de vacío. Sin saber por qué, se sintió impulsado a ofrecerle algo que ya no tenía para él mismo. Esperanza. Te prometo que, aunque ahora no lo veas, todo va a mejorar, le dijo, sintiendo que sus palabras eran tan vacías como el propio dolor que había experimentado. Pero también era lo único que podía ofrecerle en ese momento. La niña lo miró fijamente y, por primera vez, sonrió tímidamente. En ese pequeño gesto, Daniel sintió una chispa de algo más. No era una solución, ni una respuesta a todas las preguntas que se hacía. Pero por un breve momento, se dio cuenta de que, de alguna manera, ese encuentro había significado algo. La niña ya no estaba sola. Al menos por un rato. Daniel pudo compartir su dolor con alguien más. Y quizás, solo quizás, esa conexión pequeña pero significativa podía ayudarlo a sanar también. Esa tarde, cuando se despidió de la niña, Daniel sintió un cambio sutil en su interior. La vida parecía seguir adelante. A pesar de todo lo que había sucedido. No estaba completamente curado, ni mucho menos. Pero ya no se sentía tan perdido en su dolor. Había algo que le decía que aún podía encontrar un propósito. Algo que no dependiera de su pasado o de la sombra de lo que había perdido. Decidió entonces que ya era momento de hacer algo diferente. No podía seguir siendo solo una víctima de sus circunstancias. De las decisiones de los demás. Tenía que tomar las riendas de su vida. Si bien sabía que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana. También entendió que ya no podía quedarse allí, sentado, esperando que todo cambiara solo. Tenía que buscar su propio cambio, su propia redención. Durante los meses siguientes, Daniel comenzó a involucrarse más en su comunidad. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario, donde empezó a enseñar a los niños de su barrio sobre jardinería. Una actividad que, en su tiempo, había sido una de las pocas que lo mantenían en paz. No tenía la intención de cambiar el mundo ni de salvar a nadie. Pero lo que le daba sentido era ver que, poco a poco, se sentía útil. Era algo pequeño, pero significativo. Una tarde, mientras terminaba de dar una clase sobre plantas en el centro, Daniel recibió una llamada. Era el abogado de Laura. El corazón de Daniel dio un vuelco al escuchar su voz al otro lado de la línea. Sabía lo que eso significaba. Había estado esperando este momento. Temiéndolo.
pero también sabía que tenía que enfrentarlo de una vez por todas. Daniel, comenzó el abogado, con voz profesional pero con una leve nota de compasión. Quiero que sepas que Laura ha decidido no continuar con el proceso de divorcio. Ella está dispuesta a considerar una reconciliación. Pero antes de que tomes una decisión, quiero que pienses bien en lo que eso significaría para ambos. El mundo de Daniel se detuvo en ese momento. No sabía qué pensar. La noticia le dio una sensación extraña, como si el tiempo hubiera retrocedido. Pero al mismo tiempo, no sentía la misma desesperación que antes. Había cambiado. Ya no era el hombre que se había dejado llevar por los errores del pasado, por la ira y el sufrimiento. Ahora, había algo más en su vida. Algo que le daba fuerza. La oportunidad de elegir. La respuesta de Daniel fue clara, aunque su voz temblaba ligeramente. Gracias. Pero no. No quiero regresar a lo que éramos. Estoy reconstruyendo mi vida, y Laura tiene que encontrar su propio camino. Yo ya encontré el mío. La llamada terminó, y Daniel se quedó allí, mirando la tarde caer sobre la ciudad. No sentía alivio, ni felicidad, simplemente sentía que, por fin, estaba tomando el control de su destino. El proceso de divorcio, que había sido un símbolo de su fracaso, ahora representaba algo más. La libertad. No de Laura, ni del amor que había perdido, sino de su propia desesperación. De su miedo a seguir adelante. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Daniel miró las estrellas. No era un espectáculo brillante, ni espectacular, pero en ese momento, la vista del cielo estrellado le trajo una calma inesperada. Se dio cuenta de que, aunque su vida ya no sería como la había planeado, todavía tenía la capacidad de disfrutar del momento presente. Unos días después, decidió hacer un cambio más grande. Se mudó a un nuevo apartamento. Era pequeño, pero el aire fresco de las montañas cercanas le dio una sensación de renovación. Volvió a ser dueño de su vida. Ya no estaba anclado en el pasado, ni siquiera en la sombra de lo que Laura había sido para él. Él mismo comenzaba a ser alguien distinto. Las semanas pasaron, y poco a poco, Daniel comenzó a reconstruir su vida. Ya no estaba tan solo como antes. Sus nuevos amigos, los niños que enseñaba, y las pequeñas actividades que hacía por su comunidad le daban un propósito que antes había perdido. Su corazón, aunque aún marcado por la pérdida, comenzó a sanar. Aprendió que la vida, aunque dura y desgarradora a veces, también podía ser generosa con aquellos que se atrevían a seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el parque con un café en la mano, vio a la niña nuevamente. La misma niña que había conocido meses atrás, sentada en el mismo banco. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su rostro. No era una sonrisa, pero sí algo más. La esperanza de un futuro mejor. Daniel se acercó, sonriendo, y en ese momento, supo que no solo había sanado él, también había ayudado a sanar a alguien más. Daniel nunca pensó que podría cambiar de nuevo. Durante años, había caminado por las oscuras sendas del dolor, la traición y la desesperación. La vida lo había golpeado una y otra vez, pero a través de todo, había logrado mantenerse en pie, aunque a menudo lo hacía sin saber bien por qué. Sin embargo, con el tiempo, empezó a comprender que la verdadera fuerza no provenía de la lucha constante, sino del entendimiento profundo de sí mismo y de su capacidad para elegir un futuro diferente. Después de su decisión de no regresar con Laura, algo dentro de él cambió para siempre. Ya no era el hombre que arrastraba su dolor, buscando respuestas en un pasado lleno de sombras. Ahora, era alguien que había aprendido a vivir con las cicatrices, no como una víctima de su historia, sino como un sobreviviente.
Los meses pasaron y, aunque el vacío de la soledad seguía estando presente en algunas noches, Daniel había encontrado algo que nunca imaginó. Una paz interior que venía con el aceptar quién era y lo que había vivido. La mudanza a su nuevo apartamento fue el primer paso concreto hacia su reconstrucción. Se encontraba en una zona tranquila de la ciudad, rodeado por montañas que, aunque lejanas, le ofrecían la calma que tanto necesitaba. El apartamento era pequeño, pero acogedor, y por primera vez en años, Daniel se sintió realmente en casa. No se trataba de lujo ni de comodidades, sino de la sensación de estar en un lugar que le pertenecía, donde podía empezar de nuevo, sin el peso de los recuerdos que lo atormentaban. Lo primero que hizo fue desempacar con calma, sin prisas. Su vida estaba vacía de pertenencias materiales, pero de alguna manera, todo lo que había perdido había sido reemplazado por algo más importante: el control sobre su destino. Las paredes de su nuevo hogar fueron testigos de sus días de reflexión y de sus noches en las que, por fin, podía dormir tranquilo, sin la angustia de un corazón roto. Una tarde, mientras estaba en su apartamento, Daniel recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Laura. Al principio, pensó que tal vez Laura había cambiado de opinión, que todo lo que había vivido aún tenía un resquicio de esperanza. Pero al escuchar la voz del abogado, se dio cuenta de que nada había cambiado. El proceso de divorcio seguía en marcha, aunque ya no le importaba. Lo que Laura hacía con su vida ya no lo concernía. Ya no era parte de su historia. Daniel, dijo el abogado con voz fría, Laura ha decidido vender la casa. Ella necesita que firme los papeles para la liquidación de los bienes comunes. Daniel sintió un peso en su pecho. Pero no era el peso de la tristeza o la rabia. Era más bien un peso de liberación. Como si una cadena invisible que lo había atado durante años finalmente se rompiera. La casa, el dinero, los bienes, todo eso ya no tenía valor para él. Lo que realmente importaba era que él, por fin, había encontrado su propio camino. No tenía que aferrarse a nada que lo recordara a una vida que ya no existía. Firme lo que tenga que firmar, respondió Daniel, su voz serena, más tranquila de lo que él mismo imaginó. Ya no me importa, he comenzado una nueva vida. El abogado no dijo nada por unos segundos, como si estuviera sorprendido por la calma en la voz de Daniel. Luego, simplemente colgó. Esa fue la última vez que tuvo contacto con la figura que representaba a Laura. Y mientras Daniel dejó el teléfono sobre la mesa, miró por la ventana hacia el horizonte. Un horizonte que, por primera vez en años, no lo asustaba. Con el tiempo, las piezas de su vida comenzaron a encajar. El trabajo en la tienda de bricolaje, que inicialmente le pareció solo una distracción, se convirtió en algo más significativo. Daniel comenzó a ser reconocido por su dedicación y, aunque no se trataba de un trabajo de alto nivel, el simple hecho de ser valorado le daba una nueva sensación de autoestima. Había encontrado un lugar en el que podía ser útil, no solo a otros, sino a sí mismo. Cada tarea que realizaba le daba una pequeña victoria. Una victoria sobre su pasado, sobre la versión rota de sí mismo que había dejado atrás. Un día, mientras ayudaba a un cliente con la reparación de una estantería en la tienda, conoció a una mujer llamada Carmen. Era una mujer mayor, de cabello canoso y ojos brillantes que reflejaban la sabiduría de quien ha vivido muchas vidas en una sola. Hablaron brevemente sobre las reparaciones y, al final de la conversación, Carmen le sonrió con una calidez inesperada. «Tienes algo en los ojos, hijo», le dijo con una suavidad que Daniel no había escuchado en mucho tiempo. «Una luz».
Aunque no lo creas, todo en la vida tiene un propósito. Y tu propósito, querido, es aún más grande de lo que imaginas. Daniel, sorprendido por la profundidad de sus palabras, se quedó en silencio. Esa conversación, tan fugaz como fue, lo dejó pensativo durante horas. Se dio cuenta de que la vida no era un simple accidente. Había algo más, algo que todavía le esperaba. Tal vez no sabía qué era, pero comenzaba a sentir que estaba en el camino correcto. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a explorar sus propios intereses, cosas que había dejado de lado durante años. Redescubrió su pasión por la jardinería, una afición que había practicado cuando era joven, antes de que la vida lo arrastrara por caminos oscuros. Empezó a dedicar tiempo al cuidado de un pequeño jardín en su apartamento, cultivando plantas y flores que le recordaban la fragilidad de la vida y, a la vez, su capacidad para renovarse. Un día, mientras se encontraba en su jardín, plantando un rosal que había comprado en una tienda local, escuchó un ruido. Al volverse, vio a una mujer que caminaba hacia él. Era la misma mujer que había visto en el parque semanas atrás. La niña, aunque ya no tan pequeña, estaba allí, observándolo con una mirada más tranquila, más segura. ¿Recuerdas a Bella?, le preguntó la niña, su voz ya más firme, como si hubiera superado parte de su dolor. Daniel sonrió al reconocerla. Claro que sí, respondió, su corazón abriéndose un poco al ver la evolución de la niña que había conocido hacía tiempo. ¿Cómo estás? La niña, ahora algo mayor, asintió con una sonrisa tímida. Me llamo Valeria, ya no me siento tan sola. Esa frase, tan simple y tan profunda, le dio a Daniel una sensación de alegría y satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Valeria le contó que, después de su encuentro, había sido adoptada por una familia amable y cariñosa. Su vida, aunque marcada por cicatrices, estaba tomando un giro positivo. Daniel no podía evitar sentir un nudo en la garganta al escuchar la historia de la pequeña. Que ya no era tan pequeña. Me alegra mucho saber que estás bien, le dijo, con la voz cargada de emoción. A veces, el dolor nos enseña a encontrar nuestra verdadera fuerza. Valeria lo miró, comprendiendo algo en sus palabras. La conexión entre ellos había sido breve, pero significativa. Y aunque sus caminos no se cruzarían más, Daniel sintió que había cumplido con su propósito: ayudar a alguien a encontrar la esperanza. Como él mismo lo había hecho, aunque fuera por un breve instante. Mientras Valeria se despedía para seguir con su vida, Daniel se quedó en el jardín, mirando las flores que él mismo había plantado. La luz del sol se filtraba entre las hojas, iluminando su rostro y su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió en paz. Sabía que, aunque no todo estaba resuelto, había dado el primer paso hacia la redención. La vida, como las plantas, podía crecer nuevamente, incluso desde la tierra más árida. Y así, con cada paso que daba, Daniel aprendía a vivir de nuevo, con la certeza de que, aunque el camino fuera largo, ya no tenía que caminarlo solo.